Hay una soledad que ningún lujo consigue ocultar, la soledad de ser poderoso y no tener con quién compartir la mesa. En la víspera de Navidad de 1857, la hacienda Alarcón permanecía iluminada. Candelabros encendidos, corredores impecables, vinos raros descansando en las bodegas. Todo estaba listo, excepto lo esencial, alguien que estuviera allí. Don Gonzalo de Alarcón y Santillana, duque de Villamorena, era uno de los hombres más respetados de Castilla y León. Su palabra decidía destinos, su nombre abría puertas, su fortuna sostenía a decenas de familias. Pero aquella noche, ningún título lo acompañaba a la mesa. La cena estaba servida, un solo lugar ocupado, el otro eternamente vacío. El silencio de la casa era pesado, no por falta de sonido, sino por falta de vida. 5 años atrás, había perdido todo lo que importaba. Desde entonces, cerró puertas, canceló celebraciones, convirtió la Navidad en un día cualquiera. ¿Celebrar para quién? ¿Brindar con quién? No había cánticos, ni mesa para los empleados. La Navidad había sido suspendida en aquella casa rica. La alegría se había vuelto inconveniente. Afuera, el mundo celebraba. Ser poderoso significaba no necesitar a nadie, o eso decían, pero nadie hablaba jamás del precio. Entonces, el silencio de la casa grande se rompió. Golpes en el portón. Gonzalo permaneció inmóvil. Ser poderoso siempre le había permitido mantener las puertas cerradas. Aquella noche, sin embargo, la soledad exigía una respuesta, y no sabía si estaba listo para abrir o para seguir solo. Quédate conmigo, porque esta historia sanará tu corazón y, estoy seguro, te encantará. Déjame saber desde dónde nos escuchas hoy. Escríbelo en los comentarios y te enviaré un saludo muy especial. Gracias por estar aquí. Y en el invierno de 1857, en la región de Castilla y León, se erguía sobre colinas ondulantes una propiedad que conocía bien esa especie de silencio. La hacienda Alarcón, con sus muros de piedra caliza, sus viñedos centenarios y sus corredores que resonaban apenas con los pasos de un hombre que había olvidado cómo vivir. Don Gonzalo de Alarcón y Santillana, duque de Villamorena, tenía 43 años, pero cargaba en los hombros el peso de un hombre mucho más viejo. Alto, de porte erguido que hablaba de disciplina heredada, mantenía siempre una apariencia impecable. Cabellos negros salpicados de plata en las sienes, peinados hacia atrás, barba espesa cuidadosamente recortada, trajes de lino oscuro sin una arruga. Pero eran sus ojos los que contaban la verdadera historia. Ojos grises, profundos como pozos sin fondo, que alguna vez brillaron con vivacidad y ahora no pasaban de ser 2 abismos de melancolía, vacíos como el horizonte antes de la tormenta. La hacienda Alarcón era una construcción que hablaba de tiempos dorados, paredes encaladas de blanco inmaculado, ventanas enmarcadas en madera de castaño, arcos moriscos decorando la fachada. Por dentro, muebles de nogal español, cristales de la granja, tapices flamencos. Pero por más lujosos que fueran los objetos, la casa grande exhalaba un silencio sepulcral, como si las paredes mismas hubieran absorbido el dolor de su dueño y lo devolvieran multiplicado en forma de eco vacío. Gonzalo había enviudado hacía 5 años, pero el tiempo no había traído consuelo alguno. La herida parecía más profunda ahora, como una lesión que nunca cicatriza correctamente y que duele más con cada cambio de estación que marca el paso inexorable de los días sin ella. Doña Adriana de Rojas y Peñalver había sido la esposa perfecta según los estándares de la aristocracia española. Discreta, piadosa, fértil. Pero para Gonzalo, ella había sido mucho más. Su confidente, su igual en intelecto, la única persona ante quien podía bajar la guardia. Leía a Cervantes en voz alta mientras él revisaba las cuentas, su voz convirtiéndose en música de fondo de sus tardes. Tocaba el clavicordio
con una gracia que hacía llorar a los ángeles, o así decía Gonzalo cuando la cortejó años atrás, en un tiempo que ahora parecía pertenecer a la vida de otro hombre. Y luego estaba Rafael, su hijo, el heredero del ducado, el niño de 6 años con rizos oscuros rebeldes y ojos grises inmensos, llenos de curiosidad insaciable. Rafael había sido la luz que iluminaba cada habitación por donde pasaba, siempre sucio de tierra, porque adoraba jugar en los establos y soñaba con ser jinete como su padre. Tenía la sonrisa amplia de Adriana y la terquedad de Gonzalo, una combinación que prometía un hombre extraordinario en el futuro. Pero ese futuro nunca llegaría. La epidemia de cólera llegó en el verano de 1852, extendiéndose desde Madrid hacia las provincias como un ángel de la muerte invisible. Gonzalo estaba en Valladolid cuando todo sucedió, negociando contratos de exportación de vino. La carta llegó con palabras escritas con letra temblorosa. Su excelencia, vuelva urgente. El cólera ha llegado. Doña Adriana y el niño Rafael están muy graves. Gonzalo cabalgó como un desesperado, sin dormir, sin comer, solo pensando en llegar a tiempo. Pero el tiempo, ese tirano implacable, no lo esperó. Cuando finalmente atravesó la verja de hierro forjado de la hacienda Alarcón, el sol se ponía pintando el cielo de tonos que parecían una cruel ironía. Don Esteban, el capataz, lo esperaba en la galería con el sombrero en las manos, la cabeza baja. No necesitó decir nada. Adriana había muerto en la madrugada. Rafael la había seguido al atardecer, como si no pudiera soportar estar en este mundo sin su madre. Estaban ambos en la capilla improvisada, acostados lado a lado, vestidos de blanco, las manos entrelazadas. Gonzalo cayó de rodillas allí mismo y gritó, hasta que su voz se transformó en un sonido gutural que parecía venir de las profundidades de la tierra. Gritaba que quería morir también, que no tenía sentido vivir sin ellos, que Dios era cruel e injusto. Fueron enterrados bajo un olivo centenario que Adriana adoraba. Gonzalo mandó erigir un mausoleo de mármol blanco con los nombres grabados: Adriana de Rojas y Peñalver, 1820-1852, amada esposa y madre, y Rafael de Alarcón y Rojas, 1846-1852, hijo querido, ángel precoz. Desde entonces, Gonzalo no había vuelto a ser el mismo hombre. No visitaba la tumba porque no lo soportaba. No entraba en la habitación que fue de ellos. No tocaba las ropas de Adriana que aún colgaban perfumadas con espliego. No abría el baúl de juguetes de Rafael. Simplemente existía, respiraba, comandaba la hacienda con eficiencia mecánica, pero no vivía. Los empleados lo observaban con preocupación creciente. Don Esteban, de 70 años, cabellos blancos y rostro marcado por el tiempo, había sido quien enseñó al joven Gonzalo a montar, a reconocer cuándo las uvas estaban listas para la vendimia. Era más que un capataz, era como un segundo padre. Su excelencia, decía siempre que podía, necesita vivir. Doña Adriana no querría verlo así, pero Gonzalo apenas lo despedía con un gesto de mano, volviéndose hacia sus papeles, sus cuentas, su vino que bebía cada noche hasta que el sueño lo vencía. Doña Pilar, el ama de llaves, cocinaba con lágrimas en los ojos. Preparaba los platos favoritos de Gonzalo, pero él apenas probaba la comida sin interés, sin placer. Doña Remedios, la criada más vieja que lo había criado desde bebé, era la única que se atrevía a contradecirlo abiertamente. Don Gonzalo, decía, la vida no terminó solo porque las personas que amamos partieron. Ellas querrían verlo feliz de nuevo. No me hables sobre felicidad, Remedios, respondía con voz fría. Esa palabra ya no significa nada para mí. Y así los años pasaron, 5 largos años de existencia sombría. La hacienda continuaba productiva, el vino se exportaba, el dinero entraba, pero todo parecía sin sentido para Gonzalo.
En aquella víspera de Navidad de 1857, mientras la noche caía trayendo nubes cargadas que prometían tormenta, don Esteban se aproximó a Gonzalo en su refugio de la sala de lectura. «Su Excelencia», dijo vacilante, «la servidumbre quería saber si este año tendremos la cena de Navidad para los trabajadores». Gonzalo levantó los ojos. Su expresión era dura. «¿Cena de Navidad? ¿Para qué? ¿Qué hay que celebrar? Es tradición desde el tiempo de su padre, Su Excelencia. Doña Adriana siempre hacía cuestión. Doña Adriana no está más aquí». Gonzalo cortó con voz áspera. «Y las tradiciones murieron con ella. No habrá cena, no habrá celebración». Don Esteban inclinó la cabeza y salió en silencio. La tormenta se anunciaba con truenos distantes. Gonzalo se sirvió más vino, sintiendo el líquido quemar la garganta. «Hay una Navidad vacía más», murmuró para la sala vacía. Afuera, los truenos resonaban más próximos. La lluvia comenzó de repente, violenta, golpeando contra las tejas con furia. El viento aullaba, sacudiendo los árboles del jardín. Era una tormenta de aquellas que solo el invierno castellano podía producir. Gonzalo se preparaba para una noche más de insomnio cuando, cortando el ruido de la tormenta como una hoja afilada, vino un sonido inesperado. Golpes. Golpes desesperados en el portón de la hacienda. Gonzalo frunció el ceño al escuchar los golpes insistentes en el portón. ¿Quién sería tan imprudente como para viajar en una noche como aquella? Ignoró los primeros golpes, pensando que sería algún trabajador verificando si todo estaba seguro. Pero los golpes continuaron, más insistentes, más desesperados, y entonces escuchó voces. Una voz de mujer gritando algo que la tormenta casi engullía. Voces de niños llorando. Se levantó, dejando la copa sobre la mesa, y caminó hasta la ventana. Abrió las contraventanas, dejando que la lluvia salpicara su rostro. Allá abajo, en el portón de hierro que separaba la casa grande del camino, podía ver siluetas en la oscuridad, iluminadas apenas cuando los relámpagos rasgaban el cielo. Don Esteban ya estaba corriendo hacia el portón, una linterna en la mano, su figura encorvada luchando contra el viento. Gonzalo observó mientras el capataz hablaba con alguien del otro lado de las rejas, su rostro iluminado por la luz débil, mostrando sorpresa y preocupación. Momentos después, Esteban volvía corriendo hacia la casa, empapado, la linterna casi apagándose con el viento. Entró por la puerta trasera y subió rápidamente las escaleras hasta la sala de lectura, golpeando la puerta antes de entrar sin esperar respuesta. «Su Excelencia». Estaba jadeante, el agua escurriendo de sus ropas. Hay una mujer en el portón. Tiene 3 niños con ella. Están empapados, con frío. Ella implora por refugio. Gonzalo se volvió de la ventana, su expresión endureciéndose. «Mándelos a la posada de la aldea», dijo con voz fría. «Deles dinero suficiente. Su Excelencia, la aldea está a más de 1 hora de camino a pie, y con esta tormenta, los niños son pequeños. Una de ellas es apenas un bebé. No van a conseguir llegar». «No es mi problema», Gonzalo respondió, volviendo a su sillón. «Mándelos, Esteban». El capataz se quedó parado, claramente dividido entre la lealtad al patrón y su conciencia. Abrió la boca para argumentar, pero en aquel momento otra presencia se hizo sentir en la sala. Doña Remedios había subido también, y al contrario de Esteban, ella no tenía miedo de confrontar a Gonzalo. «Don Gonzalo», dijo con voz firme a pesar de la edad, «hay una mujer y 3 niños allá afuera, mojados hasta los huesos, sin tener a dónde ir. ¿Qué tipo de hombre niega refugio a niños en una noche así?» Gonzalo se volvió hacia ella, los ojos brillando con irritación. El tipo de hombre que quiere quedarse solo, el tipo de hombre que no quiere ser incomodado, el tipo de hombre que doña Adriana tendría vergüenza de llamar esposo. Doña Remedios retrucó sin retroceder.
El silencio que siguió fue pesado como plomo. Gonzalo quedó paralizado, las palabras de Remedios golpeándolo como un puñetazo en el estómago. Ella había cruzado una línea que nadie más osaba cruzar. «¿Cómo se atreve?», comenzó, pero su voz falló. «Me atrevo porque alguien necesita recordarle quién era usted antes de encerrarse en este ataúd de cristal». Remedios dijo, y había lágrimas en sus ojos. «Doña Adriana abría las puertas de esta casa para cualquiera que necesitara. Decía que una casa grande así tenía la obligación de ser generosa. Y usted lo sabe. En el fondo de su corazón destrozado, usted sabe que ella estaría allá abajo ahora mismo trayendo esos niños para adentro, calentándolos, alimentándolos». Gonzalo desvió la mirada, incapaz de enfrentar los ojos acusadores de la vieja ama. Las palabras resonaban verdaderas, dolorosamente verdaderas. Adriana habría corrido bajo la lluvia sin pensarlo dos veces. Habría abierto las puertas, habría cuidado de aquella familia como si fueran los suyos propios. «Déjelos entrar», dijo finalmente, la voz baja y tensa. «Pero manténgalos lejos de mí. Denles ropas secas, comida, un lugar para dormir. Por la mañana se van». «Sí, Su Excelencia», don Esteban dijo rápidamente, antes de que Gonzalo pudiera cambiar de idea. Él y doña Remedios salieron apresurados, dejando a Gonzalo solo nuevamente en su sala, pero ahora el silencio parecía diferente, cargado de algo que no conseguía nombrar. Del lado de afuera, mientras don Esteban abría finalmente el pesado portón de hierro, Violeta Sandoval sostenía a sus tres hijos con fuerza, intentando protegerlos de la lluvia que caía sin piedad. Ella estaba temblando, no apenas de frío, sino de miedo y agotamiento. Habían caminado kilómetros bajo la tormenta, huyendo, buscando refugio, buscando esperanza. Violeta tenía 33 años, pero la vida había marcado sus rasgos con una seriedad que la hacía parecer mayor. No físicamente. Violeta era una mujer de belleza natural y marcante, de aquellas que hacían a las personas mirar dos veces. Su piel era clara pero dorada por el sol. Los cabellos castaños, largos y espesos, caían en ondas hasta la mitad de la espalda cuando sueltos, aunque ella los mantenía siempre recogidos en un moño práctico. Sus ojos eran de un verde profundo, ojos que parecían guardar tanto el mar como el bosque y que en aquel momento brillaban con lágrimas de agotamiento y gratitud. «Vengan», dijo el hombre viejo con la linterna, haciendo señas para que entraran. «Rápido, antes de que la tormenta empeore». Violeta no necesitó escuchar dos veces. Con Carmela, Alonso y la pequeña Lucía agarrados a ella, atravesó el portón de la hacienda Alarcón sin saber que aquel simple paso cambiaría no apenas la noche de Navidad de ella, sino el resto de su vida. Doña Remedios las esperaba en la entrada trasera de la casa grande, sosteniendo linternas y con una expresión de determinación maternal en el rostro. «¡Santo Dios!», exclamó al ver el estado de ellos. «Parecen náufragos. Vengan, vengan rápido». Pilar trae toallas, muchas toallas. La cocina de la hacienda Alarcón era enorme, el corazón de la casa. Tenía paredes de piedra, un fogón a leña gigantesco que ocupaba toda una pared, estanterías repletas de ollas de cobre y hierro. El olor que emanaba de allí era celestial. Una mezcla de pan fresco, vino, especias y leña quemando. El calor era intenso y acogedor. Doña Pilar apareció con pilas de toallas de lino y una expresión de choque maternal en el rostro redondo. «¿Pero qué cosa?», exclamó corriendo hasta ellos. «Estos niños van a coger una pulmonía. Rápido, quiten esas ropas mojadas». Violeta vaciló, siempre orgullosa, siempre resistente a aceptar caridad, pero una mirada a sus hijos temblando fue suficiente para romper su resistencia. «Gracias», dijo simplemente, comenzando a quitar el vestido empapado de Carmela. Doña Remedios y doña Pilar trabajaron rápidamente con la eficiencia de quien había cuidado niños por décadas.
Envolvieron a los pequeños en toallas suaves, secaron sus cabellos, frotaron sus cuerpitos para traer de vuelta la circulación. Violeta también fue envuelta en toallas y alguien colocó un chal seco y tibio sobre sus hombros. «Pilar, calienta leche», ordenó doña Remedios. «¿Y hay pan fresco?» «Ay, sí, y voy a hacer chocolate caliente también. Estos niños necesitan algo dulce después del susto que llevaron». Mientras doña Pilar se movía por la cocina preparando la comida, doña Remedios se sentó en una silla y atrajo a Lucía a su regazo. La pequeña de 5 años resistió apenas un segundo antes de derretirse en los brazos de la vieja señora, sus sollozos finalmente calmándose. Ya está», murmuraba, meciéndola suavemente. «Estás segura ahora. Doña Remedios va a cuidar de ti». Carmela, la mayor, permanecía de pie, recusándose a sentarse, los ojos alertas y desconfiados observando todo alrededor. Violeta notó y colocó la mano en el hombro de la hija. «Está todo bien», dijo bajito. «Podemos confiar en estas personas». «¿Cómo lo sabe?», Carmela preguntó con voz baja y tensa. Sus 11 años cargados de responsabilidad prematura. Violeta miró a doña Remedios, que cantaba bajo para Lucía, y a doña Pilar, que preparaba comida con lágrimas de compasión en los ojos. «Porque existen personas buenas en el mundo», respondió, «y yo aprendí a reconocerlas». La comida llegó rápidamente: chocolate caliente humeante en tazas de loza, pan fresco con mantequilla derretida, lonchas de queso curado, dulce de membrillo. Para niños que no comían bien hacía días, aquello era un banquete divino. Lucía devoró todo con la falta de ceremonia típica de una niña pequeña, ensuciando el rostro de chocolate y sonriendo por primera vez en aquella noche. Alonso, de 8 años, comió con más delicadeza, pero sus ojos brillaban de placer con cada mordida. Hasta Carmela, siempre seria, no consiguió resistir la comida deliciosa. Violeta comió poco, observando a sus hijos, sintiendo por primera vez en días que tal vez, apenas tal vez, las cosas pudieran mejorar. Y allá arriba, en la sala de lectura silenciosa, Gonzalo Alarcón servía otra copa de vino, intentando ignorar el desconforto extraño que crecía en su pecho. Había escuchado el llanto de la niña pequeña al entrar, y ese sonido había despertado algo que él había mantenido enterrado por 5 años. Recuerdos de Rafael llorando en la noche, de pequeños brazos aferrándose a su cuello, de una vocecita diciendo «papá» con absoluta confianza. Intentó empujar los recuerdos de vuelta hacia las sombras de donde vinieron, pero no funcionó. Por primera vez en 5 años, Gonzalo de Alarcón sintió algo además de dolor y vacío. Sintió curiosidad, y eso lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. La mañana de Navidad amaneció con un cielo limpio y azul, como si la tormenta nunca hubiera existido. El sol brillaba sobre los viñedos mojados, haciendo las gotas relucir como diamantes. Violeta despertó desorientada, sin reconocer el techo sobre ella. Entonces la memoria volvió. Estaba segura, sus hijos estaban seguros, pero por la mañana llegaría la hora de enfrentar la realidad. Encontró la cocina siguiendo el olor de café fresco. Doña Pilar ya estaba allí. «Buenos días», Violeta dijo desde la puerta. «¿Dormiste bien, hija?» «Mejor de lo que dormimos en meses. Me gustaría ayudar». «No me gusta quedarme sin hacer nada». Doña Pilar la miró con sorpresa y respeto. «Eres huésped, no necesitas trabajar». «Necesito sí. No quiero ser carga. Déjame ayudar, por favor». Había algo en la dignidad de aquella mujer que tocó a doña Pilar. Trabajaron lado a lado preparando el desayuno. Las manos de Violeta eran ágiles y competentes. Gonzalo despertó más cansado que cuando se acostó. Había dormido mal, perseguido por sueños donde el llanto de una niña se mezclaba con recuerdos de Rafael. Se vistió con su habitual precisión y bajó a su despacho, decidido a mantener su rutina. Pero algo había cambiado. La casa ya no estaba en silencio.
Escuchaba voces, risas infantiles, el sonido de vida que había estado ausente tanto tiempo. Don Esteban lo encontró revisando cuentas. Su Excelencia, sobre la familia de anoche. Pueden quedarse hasta que pase el temporal. Gonzalo interrumpió. Después necesitarán partir. Hay algo que debes saber. Ella es Violeta Sandoval, viuda, madre de 3. Fue expulsada de la hacienda Valdemar por el marqués Estrada. Al escuchar ese nombre, algo se alteró en Gonzalo. ¿Estrada? ¿Por qué la expulsó? Porque descubrió que él roba a sus trabajadores. Cobra salarios miserables y después precios absurdos por vivienda y comida. Los trabajadores terminan debiendo más de lo que ganan. Gonzalo se inclinó hacia adelante. ¿Y ella lo confrontó? Sí. Y contó a los otros trabajadores. Él no se lo perdonó. Gonzalo estudió a Esteban con nueva intensidad. No era apenas una mujer digna, era una mujer con coraje y sentido de justicia. ¿Sabe que hace 6 años compré parte de la hacienda Valdemar? Tierras donde vivían pequeños arrendatarios que Estrada dijo que serían reubicados. Gonzalo cerró los ojos. Yo no investigué. No me importé en verificar si aquellas personas estaban siendo cuidadas. Tráigala aquí. Necesito hablar con ella. Minutos después, Violeta entraba en el despacho, su postura recta y digna. Era la primera vez que Gonzalo la veía a la luz del día. Era hermosa, pero había algo más. Una fuerza, una dignidad inesperada. «Señora Sandoval», comenzó, «don Esteban me contó sobre el marqués Estrada. Entonces, ¿sabe por qué fui expulsada? Sé que descubrió sus fraudes y tuvo coraje de exponerlos. No podía quedarme callada mientras robaba a aquellas personas». Gonzalo caminó hasta la ventana. Hace 6 años compré tierras de Estrada, tierras donde vivían pequeños arrendatarios. Él garantizó que serían compensados. Se volvió hacia ella. «No fueron, ¿verdad?» Violeta sintió la sangre drenar de su rostro. «Mi padre era uno de aquellos arrendatarios. Perdimos todo. Él murió poco después. El silencio fue denso. Lo siento», Gonzalo dijo. «No tengo excusa. Usted no expulsó a mi padre. Estrada lo hizo. Pero yo creé las condiciones. Pueden quedarse aquí, usted y sus hijos, el tiempo que necesiten. No quiero caridad. No es caridad. Es justicia». En los días siguientes, las niñas conquistaron espacios en la hacienda. Carmela descubrió los establos. Don Esteban la vio observando los caballos con reverencia. «¿Quieres aprender?», preguntó. Los ojos de Carmela brillaron. «¿De verdad?». «De verdad. Pero tendrás que trabajar duro». Carmela trabajaba antes del amanecer, limpiando establos, cepillando caballos. Gonzalo la observaba desde su ventana, viendo la determinación en aquella niña de 11 años. Alonso descubrió la sala de lectura. Entró tímidamente y quedó maravillado. Gonzalo lo encontró con los dedos tocando reverentemente las encuadernaciones. «¿Te gustan los libros?». Alonso se sobresaltó. «Disculpe, señor, solo estaba mirando. Puedes leer lo que quieras». Los ojos del niño se iluminaron de tal forma que Gonzalo sintió algo apretarse en su pecho. Lucía conquistó a todos con su inocencia. Doña Remedios la adoptó completamente y la pequeña la seguía por toda la casa cantando villancicos que su madre le había enseñado. Y Violeta comenzó a desafiar a Gonzalo de formas inesperadas. Cuando él mencionó vender tierras, ella cuestionó qué pasaría con los trabajadores. Cuando hablaba de negocios, ella recordaba a las personas detrás de los números. «No entiende de negocios», él dijo una noche durante la cena. «Entiendo de personas». Violeta respondió. «Y sé que cuando toma decisiones sin pensar en ellas, sufren». Se miraron a través de la mesa, la tensión prácticamente crepitando. Los empleados que servían intercambiaron miradas nerviosas. Entonces, sorprendentemente, Gonzalo retrocedió. «Tiene razón, no investigué adecuadamente. Entonces no venda, o al menos garantice que el comprador las tratará con justicia». Gonzalo la estudió.
Había admiración en sus ojos, quizás irritación, o ambos. «Es una mujer muy inconveniente», dijo finalmente. «Lo sé, mi esposo solía decir lo mismo». 2 semanas después de su llegada, un jinete llegó a la hacienda. Era mensajero del marqués Estrada, trayendo una carta amenazadora. Gonzalo la leyó con expresión sombría. Violeta entró en el despacho. «¿Qué sucede?» «Estrada exige que le sea entregada. Dice que le debe dinero». «Es mentira, lo sé». Gonzalo se levantó, su decisión tomada. «Abiel va a saber que está bajo mi protección». Escribió una respuesta dura, dejando claro que cualquier amenaza a Violeta sería considerada ofensa personal. Usó cada grama de su influencia ducal, cada conexión en la corte, cada recurso a su disposición. Cuando el mensajero partió, Violeta lo miró con algo nuevo en los ojos. «¿Por qué hace esto por nosotros?» Gonzalo se volvió hacia ella, y por primera vez en 5 años, había algo en sus ojos grises que no era apenas dolor, porque durante 5 años apenas existí, y usted y sus hijos me recordaron que todavía puedo sentir algo más que dolor, que todavía puedo proteger, que todavía puedo importarme. Violeta dio un paso hacia él, su corazón latiendo acelerado. «Su excelencia, Gonzalo», él corrigió. «Y si va a quedarse en mi casa, puede llamarme Gonzalo. Entonces llámame Violeta». Permanecieron así, apenas mirándose, algo intangible pero real pasando entre ellos. Y por primera vez desde que Adriana murió, Gonzalo de Alarcón sintió que tal vez, apenas tal vez, podría volver a vivir. Las semanas que siguieron a la Navidad trajeron una transformación gradual pero innegable a la hacienda Alarcón. Era como si la casa grande, por tanto tiempo presa en un sueño melancólico, estuviera finalmente comenzando a despertar. Los corredores que antes resonaban apenas con pasos solitarios, ahora se llenaban con voces infantiles, risas y aquel caos organizado que solo los niños consiguen crear. Gonzalo observaba todo aquello desde cierta distancia, aún temeroso de acercarse demasiado, aún protegiendo su corazón detrás de muros cuidadosamente construidos durante 5 años de luto. Pero esos muros comenzaban a mostrar grietas, pequeñas fisuras por donde la luz se filtraba contra su voluntad. Una tarde de enero encontró a Carmela en los establos, cepillando a Trueno, su caballo favorito, el mismo animal temperamental que nadie más conseguía acercarse desde que Gonzalo había dejado de montarlo. La niña trabajaba con concentración absoluta, sus movimientos seguros y delicados al mismo tiempo. «Trueno no deja que nadie se acerque», Gonzalo dijo desde la entrada del establo. Carmela se sobresaltó, pero no dejó de cepillar. «Don Esteban dice que los animales sienten cuando alguien tiene miedo o malas intenciones. Yo no tengo ninguna de las dos cosas. ¿Y qué tienes?» La niña lo miró directamente con aquella seriedad que la hacía parecer mucho mayor que sus 11 años. Respeto y necesidad de cuidar de algo. Gonzalo sintió algo apretarse en su pecho. Aquella niña, que había perdido tanto, que había sido expulsada de su hogar, aún encontraba dentro de sí la capacidad de cuidar, de amar, de confiar. «Don Esteban dice que tengo talento con los caballos», Carmela continuó, volviendo su atención a Trueno. «Dice que nunca vio nada igual». «Él tiene razón». «Rafael». Gonzalo se detuvo abruptamente. Era la primera vez en 5 años que pronunciaba el nombre de su hijo en voz alta con alguien más allá de sus sirvientes más antiguos. Carmela esperó sin presionar, pero también sin desviar la mirada. «Mi hijo amaba los caballos también». Gonzalo continuó, la voz apenas un susurro. «Soñaba con ser jinete. Doña Remedios me contó sobre él y sobre su esposa». Carmela puso la mano en el hocico de Trueno. «Sé lo que es perder a alguien. Mi padre murió hace 3 años. Algunas veces todavía espero verlo volver a casa». Gonzalo tuvo que salir del establo antes de que las lágrimas que amenazaban cayeran.
pero mientras caminaba de vuelta a la casa, sentía algo diferente en su pecho. No apenas dolor, sino también algo que podría ser consuelo. Alguien más entendía, alguien más cargaba pérdida y aún así continuaba viviendo. En la sala de lectura, Alonso se había convertido en presencia constante. Leía con la voracidad de quien descubría un mundo nuevo en cada página. Gonzalo comenzó a aparecer en las tardes con una taza de vino, sentándose en su sillón favorito, mientras el niño leía en silencio en el otro lado de la sala. «¿Qué estás leyendo?», preguntó una tarde. Alonso levantó el libro. Don Quijote. Doña Adriana escribió notas en las márgenes. «Son muy inteligentes». Gonzalo sintió el familiar apretón de dolor, pero esta vez vino mezclado con algo más cálido. Ella era muy inteligente, leía todo. Debe haberla amado mucho, la amaba. Mi madre también amaba mucho a mi padre, Alonso dijo. Ella llora algunas veces por la noche cuando piensa que no la escuchamos, pero está intentando ser fuerte por nosotras. Gonzalo miró al niño con nueva comprensión. Violeta no era apenas una mujer digna que había sufrido injusticia. Era una madre luchando desesperadamente para mantener unida a su familia, para darles esperanza cuando ella misma probablemente tenía muy poca. Y Lucía, la pequeña Lucía, había conquistado completamente a doña Remedios. La vieja gobernanta florecía con aquella niña aferrada a sus faldas, cantando villancicos con voz desafinada pero entusiasta, riendo con la facilidad de quien todavía no había aprendido que el mundo podía ser cruel. Una noche, Gonzalo las encontró en la cocina. Lucía estaba sentada en el regazo de Remedios mientras la vieja mujer le contaba historias sobre cuando él era niño. Y entonces el pequeño Gonzalo soltó todas las gallinas del gallinero porque pensó que estaban tristes encerradas. Remedios relataba y Lucía reía deliciada. Gonzalo se detuvo en la entrada, observando la escena. Remedios levantó los ojos y lo vio allí, y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso. Ella necesitaba aquello tanto como la niña. Cuidar de Lucía estaba sanando algo en el corazón de la vieja mujer que se había roto cuando Rafael murió. Pero era con Violeta que Gonzalo se encontraba en los momentos más inesperados, y esos encuentros lo perturbaban de formas que no conseguía nombrar completamente. Ella había asumido naturalmente responsabilidades en la casa, no como criada, sino como alguien que simplemente veía lo que necesitaba ser hecho y lo hacía. Ayudaba a doña Pilar en la cocina, supervisaba la limpieza con doña Remedios, organizaba las flores frescas en los jarrones que habían estado vacíos por años. Una tarde, Gonzalo la encontró en el jardín, podando los rosales que Adriana había plantado y que él había dejado crecer salvajes. «No necesitas hacer eso», dijo. Violeta se enderezó, limpiando el sudor de la frente. «Estas rosas son hermosas, merecen cuidado. Adriana las plantó». «Lo sé. Doña Remedios me contó». Violeta cortó un capullo muerto cuidadosamente. «Por eso merecen ser cuidadas, para honrar su memoria, no para dejar que mueran por negligencia». Gonzalo sintió como si ella hubiera puesto el dedo directamente en su herida. «¿Es eso lo que piensas que estoy haciendo? ¿Dejando todo morir?» Violeta lo miró directamente, sin miedo. «Creo que usted está castigándose, y castigando a todos los que vivían aquí también. Esta casa era un hogar. Ahora es un mausoleo. No tienes derecho. Tienes razón, no tengo. Pero alguien necesita decirlo». Violeta dio un paso hacia él. «Su esposa e hijo murieron. Es terrible, es injusto, es algo que nunca debería haber sucedido. Pero usted todavía está vivo, y honrar su memoria no significa enterrarse con ellos». Gonzalo se alejó, furioso, herido, pero también, y eso era lo que más lo aterrorizaba, sabiendo que ella tenía razón. Aquella noche, solo en su habitación, Gonzalo finalmente hizo algo que no había hecho en 5 años. Entró en el cuarto que había sido de Adriana y Rafael.
Abrió las contraventanas, dejando entrar el aire fresco. Tocó las ropas de Adriana, permitiéndose recordar no apenas su muerte, sino su vida. El sonido de su risa, la forma como sus ojos brillaban cuando leía algo que la emocionaba, el tacto suave de su mano en la suya. Y Rafael, su pequeño Rafael que corría por estos corredores dejando rastros de lodo, que robaba dulces de la cocina, que dormía abrazado a su caballo de madera. Gonzalo se sentó en el piso y finalmente lloró. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca sería, por los 5 años que había desperdiciado apenas existiendo en lugar de vivir. Y mientras lloraba, sintió algo que no había sentido desde aquella terrible noche. Sintió que tal vez, apenas tal vez, podría perdonarse, no por estar ausente cuando murieron, sino por estar vivo cuando ellos no estaban. A la mañana siguiente, Gonzalo tomó una decisión. Llamó a don Esteban, a doña Pilar, a doña Remedios, y anunció que retomarían la tradición de la cena de fin de año que su padre había comenzado y que Adriana había mantenido. «¿Una fiesta, su excelencia?», doña Pilar preguntó, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Una celebración, para agradecer a todos los que trabajan en esta hacienda, para volver a vivir». La noticia se esparció rápidamente y la hacienda entró en un frenesí de preparaciones. Doña Pilar comandaba la cocina con alegría que no sentía hacía años. Doña Remedios coordinaba la limpieza y decoración de los salones que habían sido cerrados. Las flores frescas fueron colocadas en cada aposento. Las platas de la familia fueron pulidas hasta relucir. Violeta, con sus habilidades, asumió la responsabilidad de garantizar que todas las mantelerías, servilletas y cortinas estuvieran impecables. Lavó y planchó pieza tras pieza, cada una tratada con el cuidado de quien entiende que estas cosas llevan memorias. Y las niñas estaban en éxtasis. Nunca habían experimentado algo como una fiesta de hacienda. «¿Va a haber música?», Alonso preguntó, sus ojos brillando. «Va a haber música, danza y fuegos artificiales», Gonzalo respondió, y había una sonrisa genuina en su rostro al ver el entusiasmo del niño. «Nunca vi fuegos artificiales», Lucía exclamó, saltando. La noche de la celebración llegó. El jardín fue iluminado con faroles de papel colgados en los árboles. Una pequeña orquesta de la aldea fue contratada. Los trabajadores de la hacienda llegaron con sus familias, vestidos con sus mejores ropas. Gonzalo circuló entre ellos, saludando a cada uno por su nombre, preguntando sobre sus familias. Era la primera vez en 5 años que lo veían verdaderamente presente, verdaderamente allí. Y cuando la música comenzó a tocar, cuando las personas comenzaron a bailar y reír, Gonzalo sintió algo que casi había olvidado cómo sentir. Sintió esperanza. Violeta estaba ayudando a doña Pilar con las bandejas cuando sintió una mano en su hombro. Se volvió y encontró a Gonzalo allí, vestido con traje oscuro impecable, la luz de los faroles haciendo sus ojos grises brillar. «¿Bailas conmigo?», preguntó. Violeta miró sus propias manos, aún marcadas por el trabajo. «No sé si es apropiado. No me importa lo apropiado. Quiero bailar contigo». Ella colocó su mano en la de él, y él la condujo hasta el espacio reservado para la danza. La música cambió, volviéndose un vals suave. Gonzalo colocó la mano en su cintura, ella en su hombro, y comenzaron a moverse. Gradualmente, Violeta percibió que las otras personas habían parado de bailar para observarlos. «Están mirando», susurró. «Déjalos mirar», Gonzalo respondió, sus ojos fijos en los de ella. «Violeta, necesito decirte algo». «¿Qué?». «Cuando llegaste aquí en aquella noche de tormenta, yo estaba muerto. No físicamente, pero en todas las formas que importan. Apenas existía. Y tú
Tú y tus hijos me recordaron que el mundo todavía tiene belleza, que todavía hay razones para levantarse por la mañana. El corazón de Violeta latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Gonzalo, me recordaste cómo es sentir, cómo es importarse con algo más allá de mi propia dolor, cómo es querer algo para el futuro. La música paró, pero ellos continuaron allí, manos aún entrelazadas, ojos fijos uno en el otro. ¿Y qué quieres?, Violeta susurró. ¿Del futuro? Gonzalo levantó la mano y tocó suavemente su rostro. A ti, quiero a tus hijos. Quiero despertar por la mañana y oír a Lucía riendo. Quiero ver a Carmela en los establos. Quiero sentarme en la sala de lectura con Alonso. Quiero vivir nuevamente y quiero hacer eso contigo. Las lágrimas escurrían libremente por el rostro de Violeta ahora. Yo también estaba muerta. Cuando mi esposo murió, me transformé apenas en madre. Olvidé cómo ser mujer, cómo ser persona, pero tú me recordaste que puedo querer más. ¿Entonces quieres más? Quiero, Violeta susurró. Y allí, bajo las estrellas de Castilla, delante de todos los que habían venido a celebrar, Gonzalo de Alarcón besó a Violeta Sandoval y fue como si el mundo entero exhalara aliviado. Violeta apretó la mano de Gonzalo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Su sí, susurrado solo para él, parecía resonar más fuerte que cualquier trueno de aquella noche de tormenta que los había unido. Pero para Gonzalo, aquel susurro no era suficiente. Él, que había ocultado su dolor del mundo por tanto tiempo, ahora sentía una necesidad irreprimible de gritar su felicidad a los cuatro vientos. Con un gesto suave, hizo una señal al director de la pequeña orquesta. El vals cesó, dejando en el aire solo el sonido del viento en los árboles y la expectativa silenciosa de los invitados. Gonzalo no soltó la mano de Violeta. En cambio, la guió gentilmente hasta el centro del patio iluminado, bajo el brillo de los faroles y las estrellas de invierno. Los trabajadores, las familias de la aldea y la servidumbre observaban, sintiendo que presenciaban algo histórico. Gonzalo miró a Carmela, Alonso y a la pequeña Lucía, que estaban en la primera fila, y les ofreció una sonrisa que prometía un futuro seguro. Luego se volvió hacia Violeta. Delante de todos, de los que lo temían, de los que lo respetaban y de los que le servían, el duque de Villamorena, el hombre más poderoso de la región, dobló la rodilla en la tierra batida. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Violeta permaneció de pie, iluminada por la luna, su figura emanando una dignidad natural que rivalizaba con cualquier título de nobleza. «Violeta», dijo Gonzalo, con voz clara y firme, proyectándose para que todos oyeran. «Ya sabes lo que hiciste por mí, ya sabes que le devolviste la vida a esta casa y a este hombre. No hay necesidad de repetir lo que mi corazón ya te confesó en secreto». Sacó del bolsillo un anillo simple, el único que llevaba consigo. Un anillo con el escudo de la familia que usaba en el dedo meñique, pues no había planeado ese momento, solo sentido que era inevitable. Ante Dios y ante todos estos testigos, te pido que ocupes el lugar que, en verdad, ya es tuyo. No como una huésped, sino como señora de esta casa, madre de mis días y compañera de mi alma. Violeta Sandoval, ¿aceptas casarte conmigo y unir nuestra familia para siempre? El silencio duró solo un segundo, pero pareció una eternidad. Violeta miró a sus hijos, que sonreían entre lágrimas, y luego al hombre arrodillado a sus pies, despojado de toda arrogancia, ofreciéndole todo lo que tenía. «Acepto», respondió ella, su voz sonando fuerte y clara en la noche fría. «Acepto, Gonzalo, hoy y siempre». Gonzalo se levantó e, ignorando cualquier protocolo rígido de la aristocracia, la tomó en sus brazos y la besó. El patio estalló en aplausos y vítores.
Carmela, Alonso y Lucía corrieron hacia ellos y el duque, riendo como no hacía décadas, abrió los brazos para recibir a todos. Aquella noche, la hacienda Alarcón no era apenas una propiedad rica en Castilla, era finalmente un hogar completo. Y mientras los fuegos artificiales subían a los cielos, coloreando la oscuridad, todos sabían que la verdadera luz no provenía de la pólvora, sino del amor que había logrado vencer a la soledad, y el tiempo les daría la razón. Años después, la inmensa mesa de la hacienda Alarcón jamás volvería a tener una silla vacía. Siempre estaría rodeada de vida, con Carmela, Alonso y Lucía ya crecidos, y un pequeño niño más, de ojos vivos y risa fácil, corriendo entre ellos, el hijo de ambos, completando la felicidad de una familia que aprendió que el corazón, por más herido que esté, siempre es capaz de amar una vez más. Si te emocionaste con esta historia de amor, pérdida, redención y segundas oportunidades, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, y para dejar tu huella, escribe en los comentarios la palabra esperanza. Me gusta saber quién me acompaña hasta el final. Un fuerte abrazo.